buenas, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar sobre articulaciones de lo que corresponde a la clase de hombro. Bueno, antes de empezar vamos a ver los objetivos de esta clase, que va a ser enunciar las articulaciones que forman parte del complejo articular del hombro. Vamos a describir dichas articulaciones. Vamos a nombrar otras articulaciones que pertenecen a la región y vamos a explicar el concepto de manguito rotador o manguito de los rotadores. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. La articulación del hombro es una articulación muy especial porque va a ser una articulación que no solo va a movilizar el hombro, sino que también se va a encargar de unir todo lo que es el miembro superior al tronco. Entonces cumple esta doble función. No solo sirve para movilizar la extremidad, sino que une todo el miembro superior al tronco. El hombro tiene la característica de que puede hacer muchísimos movimientos, ¿sí? Incluso nosotros podemos hacer movimientos de circunducción con el hombro, y esta amplitud de movimiento está dada a que no solo actúa una sola articulación en el hombro, sino que actúan 5 articulaciones en conjunto, ¿sí? Que actúan estas 5 articulaciones hace que el hombro tenga toda la movilidad que nosotros podemos hacer, ¿sí? Todos los movimientos que nosotros podemos hacer. Entonces, estas 5 articulaciones que van a formar parte del complejo articular del hombro son la articulación glenohumeral, ¿sí? Que es la articulación del húmero con la escápula. Después tenemos lo que es la articulación acromioclavicular, que es la articulación del acromion con la clavícula. Después tenemos lo que es la articulación esterno-costo-condroclavicular, que va a ser la articulación de la clavícula con el esternón y con el primer cartílago costal. Y después tenemos estas dos articulaciones que son consideradas articulaciones falsas, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué, y van a ser la articulación subdeltoidea y la articulación escapulotorácica, ¿sí? Estas articulaciones también contribuyen en todo lo que es el movimiento de lo que es el hombro, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a describir las articulaciones por separado individualmente. Vamos a arrancar primero que nada con lo que es la articulación glenohumeral, ¿sí? La articulación glenohumeral, como ya mencioné antes, es la articulación del húmero, ¿sí? Más específicamente de su epífisis proximal, en la cual encontramos la cabeza del húmero, con la cavidad glenoidea de la escápula. Esta articulación va a ser una diartrosis, ¿sí? Porque es una articulación muy móvil. Va a ser una articulación sinovial, ¿sí? Porque toda diartrosis debe tener como tipo de tejido interpuesto, ¿sí? Tejido sinovial, porque es el tejido que le da más movimiento, ¿sí? Permite la mayor movilidad entre las articulaciones, ¿sí? Esta articulación va a ser una articulación esferoidea, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos una superficie que va a ser en forma de esfera y otra superficie que se va a adaptar a esa esfera. Todas las articulaciones esferoideas son triaxiales. Esto quiere decir que se pueden mover alrededor de 3 ejes. La articulación va a ser simple, ¿sí? Porque se van a estar uniendo dos estructuras, en este caso dos huesos, ¿sí? El húmero y la escápula, y es una articulación que es no compleja porque no presenta ni disco ni menisco, ¿sí? Entonces quiero dejar bien en claro esto de que es no compleja, ¿sí? Es una articulación no compleja porque no presenta ni disco ni menisco, ¿sí? Un apartado aparte, ¿sí? Nosotros tenemos que la articulación glenohumeral sí posee un rodete o labrum, ¿sí? Un rodete o labrum es un fibrocartílago periarticular y lo que hace es ampliar el espacio que sirve como cavidad articular de la escápula. Entonces nosotros tenemos a esta altura
lo que es el rodete que amplía la cavidad articular de la escápula. Entonces, no está interpuesto entre las dos superficies articulares, sino que está rodeando la cavidad glenoidea de la escápula para agarrar toda la cabeza del húmero. ¿Sí? Si nosotros miramos bien esta imagen, esto es un corte coronal de la articulación del hombro. Si nosotros lo miramos bien, la cabeza del húmero es mucho más grande que la cavidad glenoidea, ¿sí? Entonces tiene sentido que tenga algo que le permite terminar de agarrar toda la cabeza del húmero, ¿sí? En este caso es el rodete o labrum, ¿sí? Pero recordemos que el rodete o labrum no hace a la articulación compleja, ¿sí? Esto es muy importante. Si nosotros pasamos a ver un poco lo que es esta articulación, ¿sí? Vamos a ver que la articulación va a estar rodeada por una cápsula y esa cápsula va a estar reforzada por ligamentos, ¿sí? Principalmente los ligamentos que refuerzan esta cápsula están situados en la cara anterior de la cápsula y de la articulación glenohumeral, y son los ligamentos glenohumerales. Y estos ligamentos glenohumerales parten del rodete o labrum de la cavidad glenoidea y de ahí se dirigen hacia el húmero, ¿sí? Son tres ligamentos glenohumerales. Tenemos uno superior, uno medio y uno inferior, ¿sí? El superior va a venir de lo que es el rodete glenoideo y va a llegar hacia la cara superior del tubérculo menor. Después el medio llega al tubérculo menor y el inferior va a venir inferior al tubérculo menor, ¿sí? Algunas bibliografías mencionan que entre el ligamento glenohumeral superior y medio hay una especie de em, agujero, ¿sí? Que se le dice que es el punto débil de la cápsula, ¿sí? Que es por donde va a estar pasando el músculo subescapular, ¿sí? Hay libros que dicen que es el punto débil, otros dicen que no, ¿sí? Porque justamente el músculo subescapular, que nosotros lo vamos a ver al final de esta clase, está reforzando, en este caso, la cápsula, ¿sí? Entonces, no estaríamos diciendo, entonces en este caso, sí, la cápsula no sería un punto débil porque está reforzada por un músculo, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Hay otros ligamentos, ¿sí? Que por ahí no están cubriendo puntualmente la cápsula, pero están ahí alrededor y también sirven como refuerzo, como por ejemplo lo que es el ligamento coracohumeral, ¿sí? Que va a ir desde la apófisis coracoides, desde la base de la apófisis coracoides, hacia el tubérculo mayor y menor del húmero, ¿sí? Ese también podemos decir que está reforzando la cápsula. Y después este ligamento coracohumeral se dice que tiene como una especie de extensión que va a ir entre lo que es el tubérculo menor y el tubérculo mayor del húmero. Es todo esto que nosotros vemos acá. Y eso se llama ligamento humeral transverso y se extiende entre los tubérculos mayor y menor. Y nosotros vamos a ver que por debajo, esto le hace como un puentecito al tendón de un músculo, que nosotros vamos a ver más adelante, que es la cabeza larga del músculo bíceps braquial, ¿sí? Como dato, ahora sí lo vamos a ver más adelante, la cabeza larga del músculo bíceps braquial se mete dentro de la cápsula y va a ir a terminar, como vemos en esta imagen estamos viendo la cavidad glenoidea desde lateral, ¿sí? Sin el húmero, y el bíceps, la cabeza larga del bíceps braquial, va a terminar en el tubérculo supraglenoideo, ¿sí? Entonces, para llegar al tubérculo supraglenoideo tiene que meterse adentro de la cápsula, como vemos acá, ¿sí? Esto que viene acá es el bíceps braquial. Y hay otro ligamento que también está ahí en el medio, que es el ligamento coracoglenoideo, ¿sí? Que este va a ir desde el borde lateral de la apófisis coracoides y va a llegar a todo lo que es el reborde del rodete glenoideo, ¿sí? Entonces, más o menos con eso
vimos todo lo que es articulación glenohumeral. Bueno, hacemos un apartado para ver esto que estuvimos hablando, ¿sí? Pero en el Atlas 3D. ¿Sí? Nosotros estuvimos hablando de todo lo que era la articulación glenohumeral, que es la articulación de la cabeza del húmero con la escápula, ¿sí? Esto está bueno porque nos permite ver mejor que las imágenes del Atlas, ¿sí? Los ligamentos que estuvimos mencionando, ¿sí? Yo dije que esta articulación estaba reforzada por los ligamentos glenohumerales, ¿sí? Entonces acá tenemos al ligamento glenohumeral superior, al ligamento glenohumeral medio, y vemos cómo queda ese espacio ahí entre los dos ligamentos glenohumeral superior y medio, que eso se lo llama agujero oval, ¿sí? Que se le dice que es el punto débil de la cápsula, ¿sí? Algunos dicen que es el punto débil de la cápsula, otros dicen que no, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante por qué. Y finalmente, acá abajo tenemos al ligamento glenohumeral inferior, ¿sí? Si nosotros vamos un poco más arriba, podemos ver a lo que es el ligamento coracohumeral, ¿sí? Que es el que yo les mencioné, que va de la apófisis coracoides a lo que es viene a todo lo que es el tubérculo mayor y menor del húmero, y nos da un fasciculito, ¿sí? Que cruza como puentecito entre el tubérculo mayor y menor del húmero, y que eso se denomina ligamento humeral transverso, ¿sí? Entonces, con eso, más o menos, tenemos todos los ligamentos, ¿sí? Que refuerzan a la articulación glenohumeral, ¿sí? Entonces, con eso sí, terminamos con articulación glenohumeral. Bueno, ahora pasamos a ver lo que es la articulación acromioclavicular, ¿sí? Que como yo ya mencioné antes, es la articulación que une el acromion de la escápula con la clavícula, ¿sí? Esta articulación va a ser una diartrosis, ¿sí? Porque es una articulación muy móvil, ¿sí? Va a ser una articulación de tipo sinovial, ¿sí? Y esto se da porque todas las diartrosis deben tener tejido sinovial interpuesto, ¿sí? Es una articulación plana, ¿sí? Porque las dos superficies articulares son planas, ¿sí? Y como toda articulación plana, ¿sí? Nosotros podemos decir o que es uniaxial o que es multiaxial, dependiendo de la bibliografía. ¿Sí? Yo lo considero siempre como multiaxial, pero hay bibliografías que lo consideran como uniaxial, ¿sí? Es una articulación simple porque eh, están uniéndose dos estructuras, en este caso dos huesos, ¿sí? Y el tema de si es compleja o no compleja, ¿sí? Hay libros que describen que la articulación acromioclavicular puede llegar a presentar una especie de disco, ¿sí? Entonces eso la haría compleja, ¿sí? Pero no todas las bibliografías lo mencionan, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que acordarnos es que es plana y que puede o no ser compleja, ¿sí? Entonces, es esta la articulación entre el acromion y la clavícula, ¿sí? Y con eso terminaríamos con lo que es articulación acromioclavicular. Bueno, ahora pasamos a lo que es la articulación externo-costocondroclavicular. Y esta articulación me va a estar uniendo lo que es el esternón, ¿sí? Que es un hueso del tórax, que ahora después lo vamos a ver mejor en el atlas, ¿sí? Con la clavícula, que nosotros ya vimos, que es un hueso de la cintura escapular, con lo que es condro, hace referencia a cartílago, ¿sí? Entonces se va a estar uniendo con lo que es el primer cartílago costal, ¿sí? Con lo que vendría a ser el cartílago de la primera costilla, ¿sí? Por eso costocondro, ¿sí? Entonces, como tenemos varias estructuras que se están uniendo, ya podemos decir que es una articulación compuesta. ¿Sí? Pues tenemos más de tres estructuras uniéndose, más de tres estructuras formando parte de la articulación, ¿sí? Como la mayoría de las articulaciones que vamos a ver, es una diartrosis y como es diartrosis, es de tipo sinovial, ¿sí? El género de esta articulación va a ser celar o en silla de montar
o de encaje recíproco, ¿sí? Y como toda articulación celar va a ser biaxial, es decir, se va a mover en dos ejes. Y decimos que es una articulación compleja, ¿sí? Porque esta articulación sí va a presentar entre las superficies articulares una especie, un disco articular, ¿sí? Lo que se ve en negro es la cavidad articular que tienen todas las sinoviales, ¿sí? Y lo que se ve en gris ahí, eso vendría a ser el disco que tiene esta articulación, que es un disco intraarticular, ¿sí? Está entre las superficies articulares y permite la correcta adaptación de las superficies articulares. Además, esta articulación, ¿sí? Va a estar reforzada por algunos ligamentos. Nosotros estamos viendo una cara anterior, ¿sí? De una articulación esternoclavicular. Entonces, en la cara anterior, nosotros tenemos un ligamento esternoclavicular anterior y en la cara posterior tenemos un ligamento esternoclavicular posterior. Después tenemos un ligamento condrocostoclavicular, ¿sí? Que va a ir desde la clavícula hasta lo que es el borde superior del primer cartílago costal, ¿sí? Si recuerdan, en la clavícula teníamos un accidente óseo en el que se inserta este ligamento y después tenemos otro ligamento que se llama interclavicular, reforzando esa articulación, que va a ir desde el borde medial de la clavícula, ¿sí? Pasa por encima de esta parte del esternón que se llama escotadura yugular y va a llegar al borde superior al borde medial, perdón, de la otra clavícula del lado opuesto, ¿sí? Entonces, esos serían más o menos los refuerzos que tiene la articulación esternocostocondroclavicular. Bueno, acá les muestro un poco la tridimensionalidad que tiene esta articulación, ¿sí? Que va a estar uniendo lo que es la clavícula, ¿sí? Con el esternón, más específicamente lo que se llama manurio del esternón, ¿sí? Y con lo que es el primer cartílago costal, ¿sí? Que es el primer cartílago el cartílago de la primera costilla, ¿sí? Entonces, nosotros vemos bien acá lo que es la articulación, ¿sí? Y vemos el esternón, ¿sí? Es este hueso que forma parte de lo que es la pared anterolateral del tórax, ¿sí? Esto sirve para entender un poco dónde estamos ubicados, ¿sí? Entonces, eso sería todo con articulación esternocostocondroclavicular. Bueno, ya terminamos con las tres articulaciones verdaderas del complejo articular del hombro. Y ahora nos queda ver las dos articulaciones falsas que tiene el complejo articular del hombro. ¿Por qué le decimos articulaciones falsas? Porque en realidad estas articulaciones se dan por el deslizamiento de dos o más músculos, ¿sí? Cuando se mueven las tres articulaciones verdaderas, ¿sí? Entonces lo que se produce es un plano de deslizamiento entre dos músculos. Entonces el movimiento, ¿sí? De la articulación genera que un músculo se mueva sobre otro músculo, ¿sí? Este tipo de articulación falsa, entre comillas, nosotros la llamamos cisarcosis, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de articulaciones falsas. Vamos a tener a la articulación subdeltoidea y la articulación escapulotorácica, ¿sí? La articulación subdeltoidea se va a dar por el deslizamiento del músculo deltoides por encima de los músculos que forman parte del manguito rotador o manguito de los rotadores, que nosotros vamos a ver ahora al final de la clase. Por otro lado, lo que es la articulación escapulotorácica se va a dar por el deslizamiento de este músculo, que es el músculo serrato anterior, ¿sí? Por lo que es el músculo subescapular que se encuentra en la cara anterior de la escápula, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mucho mejor.
Bueno, vamos a arrancar mostrando primero lo que es la articulación subdeltoidea, ¿sí? La articulación subdeltoidea, entonces dijimos que se da por el desplazamiento del músculo deltoides, que es este músculo que nosotros tenemos acá, ¿sí? El deltoides tiene tres porciones, ¿sí? Una porción anterior, una porción media y una porción posterior, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos con transparencia al deltoides, ¿sí? Vemos que por abajo del deltoides hay varios músculos, ¿sí? Entonces, cuando se produce algún movimiento de lo que es la articulación del hombro, el deltoides se va a deslizar, ¿sí? Por encima de estos músculos y eso es lo que nosotros conocemos como articulación subdeltoidea, ¿sí? Es el deslizamiento de este músculo, ¿sí? Que es el músculo que nosotros tenemos justo en el hombro, ¿sí? En deltoides, ¿sí? Por los músculos sobre los músculos que tiene por debajo, ¿sí? Y eso nosotros lo llamamos cisarcosis. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la articulación escapulotorácica, ¿sí? Para ver esa articulación, primero le voy a presentar este músculo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que si lo tocamos se va a ver en azul, que es el músculo serrato anterior, ¿sí? Este músculo es primo de los músculos serratos posteriores que nosotros veíamos en el dorso, ¿sí? Y este músculo lo que tiene es que va a venir desde el borde medial de la escápula, ¿sí? Como vemos acá, esta es la escápula, ¿sí? Y viene del borde medial de la escápula, ¿sí? Este que está acá es el borde medial de la escápula y va a ir a insertarse en todo lo que es la pared costal, ¿sí? En lo que son las primeras 10 costillas aproximadamente, ¿sí? Hace como una especie de digitaciones y va a ir a insertarse en cada costilla, ¿sí? De la primera a la décima costilla, ¿sí? Este músculo, como nosotros vemos, ¿sí? Se va a relacionar o se va a rozar con otro músculo que nosotros tenemos en la cara anterior de la escápula, ¿sí? Que es el músculo subescapular, ¿sí? Que ahora lo estamos viendo, ese es el músculo subescapular, ¿sí? Y también lo tenemos en la cara anterior de la escápula, ¿sí? Y la articulación escapulotorácica, ¿sí? Consiste en el deslizamiento entre el serrato anterior y el músculo subescapular, ¿sí? Que ambos van a pasar por la cara anterior de la escápula, ¿sí? Entonces con eso terminaríamos con lo que es articulación escapulotorácica. Bueno, entonces con eso terminamos con las articulaciones que forman parte del complejo articular del hombro. Ahora vamos a pasar a ver otras articulaciones que están en la región, ¿sí? Y que contribuyen a este complejo articular del hombro también, ¿sí? Pero que no forman parte del complejo articular del hombro, ¿sí? Complejo articular del hombro son las primeras 5 articulaciones que vimos. Vamos a ver entonces lo que es la articulación coracoacromial, ¿sí? Esta articulación se va a dar entre lo que es la apófisis coracoides y el acromion, ¿sí? Y esta articulación va a estar dada por este ligamento que se llama ligamento coracoacromial, ¿sí? Este ligamento tiene la característica de que tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara superior se relaciona con el músculo deltoides, que yo les mencioné en la articulación subdeltoidea, y la cara inferior se relaciona con los músculos que están alrededor de la articulación, ¿sí? Se dice que encontramos una bolsa subacromial o subdeltoidea que permite el deslizamiento, ¿sí? Del deltoides sobre estos músculos. Y entonces, entre el acromion y la apófisis coracoides, con este ligamento forman una especie de arco, ¿sí? Y por encima tenemos al deltoides y por abajo tenemos a los músculos eh,
periarticulares, ¿sí? Y la otra articulación que tenemos es la articulación coracoclavicular, ¿sí? Ya como nos dice el nombre, esta articulación va a estar uniendo lo que es la apófisis coracoides de la escápula con la clavícula, ¿sí? Entonces vamos a tener principalmente dos ligamentos que van a estar uniendo estos dos accidentes óseos. Vamos a tener por un lado lo que es el ligamento conoideo, ¿sí? Que va a ir desde la apófisis coracoides al tubérculo conoideo de la clavícula, que lo vimos cuando hablamos de accidentes óseos de la clavícula. Y por otro lado tenemos otro ligamento que es el ligamento trapezoideo y que va a ir desde la apófisis coracoides a la cara inferior de la clavícula, más específicamente hacia lo que es la línea trapezoidea. ¿Sí? Entonces con eso terminamos con estas dos articulaciones. Una, una salvedad más que vamos a hacer sobre todo este tema de articulaciones, ¿sí? Vamos a mencionar un ligamento que nosotros tenemos a nivel de la escápula, ¿sí? Más específicamente a nivel de la escotadura de la escápula, que es el ligamento transverso superior de la escápula, ¿sí? ¿Por qué nos interesa ese pequeño ligamento que está ahí en la escotadura de la escápula? Esto es porque va a transformar la escotadura de la escápula en un agujero osteofibroso, ¿sí? Osteo de hueso fibroso por el ligamento, ¿sí? Y por ese agujero va a pasar un contenido nervioso, ¿sí? Nosotros vamos a tener que por encima del ligamento va a pasar una arteria que se llama arteria supraescapular, ¿sí? Que es rama de la arteria subclavia, lo vamos a ver más adelante, y por abajo del ligamento va a pasar el nervio supraescapular, que es, vamos a ver que es ramo colateral del plexo braquial, y la vena supraescapular que lo acompañan, ¿sí? Entonces, como resumen, por encima del ligamento pasa la arteria, por abajo del ligamento pasa el nervio y la vena, ¿sí? Los tres con el mismo nombre, supraescapular. Tenemos otro ligamento, ¿sí? Que acá no lo tenemos representado, pero que se llama ligamento transverso inferior de la escápula. Si nosotros miramos la escápula desde una vista posterior, ¿sí? Nos damos cuenta que esto es una vista posterior porque vemos la espina de la escápula. En cambio, esta es una vista desde anterior porque vemos la apófisis coracoides, ¿sí? Pero si nos centramos en la vista posterior, nosotros vamos a tener que va a haber un ligamento que va desde el borde lateral de la espina de la escápula al reborde posterior de la cavidad glenoidea, ¿sí? Y pasa más o menos a esta altura. Este, a esa altura va a pasar un ligamento que se llama el ligamento transverso inferior de la escápula, ¿sí? Y ese ligamento también forma un foramen osteofibroso por el que va a pasar de nuevo este paquete vasculonervioso supraescapular, ¿sí? Si nosotros seguimos la arteria supraescapular, es la que pasa por encima del ligamento, la seguimos a la cara posterior, vemos cómo pasa por acá, lateral a la espina de la escápula, para alcanzar la fosa infraespinosa, ¿sí? Entonces, más o menos con esto, ¿sí? Terminaríamos con todo lo que es la parte de ligamentos, ¿sí? Y articulaciones, que es lo más aburrido, por así decirlo, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de una cosa particular, ¿sí? Que si bien son músculos, forman parte de la articulación, contribuyen a la articulación, que son músculos que se los llama del manguito rotador, ¿sí? Estos músculos del manguito rotador son músculos que se dice que actúan como ligamentos activos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un ligamento, ¿sí? Es una estructura fibrosa que refuerza una articulación, ¿sí? Entonces, los tendones de estos músculos, ¿sí? Que son la parte blanca que le da inserción al músculo,
van a actuar como ligamentos, reforzando, ¿sí?, la cápsula de esta articulación. ¿Por qué les decimos ligamentos activos? Porque los músculos tienen capacidad contráctil, ¿sí?, cosa que un ligamento común no tiene. Entonces, actúan como ligamentos activos, ¿sí? Los músculos que forman parte del manguito rotador son cuatro: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, ¿sí? Ahora pasamos a verlos. De nuevo estamos viendo, como ya les dije, esto vemos la apófisis coracoides, entonces esto es una vista desde anterior. Y acá vemos la espina de la escápula, entonces esto es una vista desde posterior, ¿sí? En la cara anterior de la escápula, insertado en todo lo que es la fosa subescapular, tenemos al músculo subescapular, ¿sí? Y vemos cómo su tendón cubre todo lo que es la cara anterior de la articulación glenohumeral, ¿sí? Esto es lo que yo les mencionaba, que hay libros que dicen que la cara anterior de la articulación glenohumeral tiene un área descubierta, sin ligamentos, y se le dice que es el área débil, ¿sí? Hay otras bibliografías que dicen que no es débil porque por ahí pasa el músculo subescapular y refuerza la cara anterior de esta articulación. Después, hacia superior, ¿sí?, vemos pasando superior a la articulación glenohumeral a este músculo que es la fosa supraespinosa de la escápula y va a llegar al tubérculo mayor del húmero. Por abajo de la espina de la escápula vemos este músculo de acá, que es el músculo infraespinoso, ¿sí? Y también va a estar llegando a todo lo que es va desde la fosa infraespinosa de la escápula hacia el tubérculo mayor del húmero, ¿sí? Y por último tenemos un músculo más chiquitito acá en la cara posterior, que es el músculo redondo menor, ¿sí? Ese músculo va a ir desde el borde lateral de la escápula y va a llegar también al tubérculo mayor del húmero, ¿sí? Entonces con eso más o menos tenemos lo que son los músculos del manguito rotador. Bueno, entonces nuevamente vemos lo que es el Atlas 3D, ¿sí? Y vamos a ver de nuevo a estos músculos del manguito rotador, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo la cara anterior de la escápula y vemos ahí este músculo, que es el músculo subescapular, ¿sí? Y vemos cómo cubre toda la cara anterior de la articulación glenohumeral, ¿sí? Si nosotros nos vamos hacia posterior ahora, Em, y vamos a ver eh, todo lo que son los músculos, ¿sí?, que vienen de la cara posterior de la escápula, ¿sí? Estos tres músculos que vienen de la cara posterior de la escápula, los tres van a llegar al tubérculo mayor. En cambio, el subescapular va a llegar al tubérculo menor del húmero, ¿sí? Entonces vemos en la fosa supraespinosa al músculo supraespinoso, en la fosa infraespinosa al músculo infraespinoso y en el borde lateral de la escápula vemos cómo llega al tubérculo mayor el músculo redondo menor, ¿sí? Entonces con eso terminaríamos con este tema, ¿sí?, que corresponde a manguito rotador. Bueno, y antes de terminar con este tema que es articulaciones, vamos a ver un poco de métodos de diagnóstico por imágenes. En este caso estamos viendo una vista, una radiografía, ¿sí? Estamos viendo una vista antero-posterior de una radiografía, ¿sí? Para ver lo que es la articulación del hombro, nosotros tenemos que pedirle al paciente que saque los hombros para afuera, ¿sí?, para no agarrarnos todo lo que es el tórax, ¿sí? Entonces las escápulas se van hacia el lateral y así nosotros podemos ver bien lo que es la articulación del hombro, ¿sí? Para describir esta articulación, vamos a arrancar por lo más fácil y lo que más forma tiene, que es el húmero, ¿sí? Nosotros tenemos acá el húmero y vamos a ver acá todo lo que es la cabeza del húmero, ¿sí? Cuello anatómico. Acá se ve cómo resalta el tubérculo mayor, ¿sí? Cuello quirúrgico.
Nosotros sabemos que la cabeza del húmero está articulada con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Entonces ahí, a esa altura, tenemos la cavidad glenoidea. Tenemos este accidente óseo, ¿sí? Que se lo ve bien radiopaco, ¿sí? Porque es una superposición. Y esto es la espina de la escápula. Y vemos cómo la espina de la escápula termina en acromion, ¿sí? Y vemos cómo el acromion se articula con la clavícula. Y podemos ver acá un elemento que es central, ¿sí? En lo que es una articulación de hombro, que es la apófisis coracoides, ¿sí? Y con eso más o menos describimos ya esta vista anteroposterior de una articulación de hombro, ¿sí? Bueno, y con eso terminamos con esta clase, ¿sí? Como conclusión podemos decir que el complejo articular del hombro está formado por 5 articulaciones. Dicho complejo presenta 3 articulaciones, ¿sí? De las cuales, perdón, presenta 3 articulaciones verdaderas y 2 articulaciones van a ser falsas, ¿sí? Aparte de estas 5 articulaciones, hay otras articulaciones que unen accidentes óseos de la escápula entre sí y con otros huesos y también contribuyen a esta articulación. Y el manguito rotador está formado por músculos que actúan como ligamentos activos. ¿Sí? Y con eso entonces terminaríamos con esta clase. Espero que les haya servido y muchas gracias.